Buenas noches a todos, amigos de Comunicando con Almas. ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Janet Monsalve y hoy estoy aquí a la espera de que se conecte Daniel Salvatierra, que es nuestro anfitrión del día de hoy. Por acá llegó. Muy juiciosamente por aquí veo a los amigos conectándose. Qué rico. Hoy vamos a hablar de un símbolo muy bello, la mariposa y la oruga. Vamos a ver, Daniel, ahí no se deja invitar, ¿qué será? Hola, Edgar de la Tiza de Jung, Sandra Valdencia, J. Bibi, transmitir con Zeus. Daniel Salvatierra, muy buenas noches. Pues buenas noches, doctora, ¿cómo le va? Bueno, ¿tienes cambio de look o qué está pasando? A ver, ¿qué Cambio de será? look. ¿O se peinó? Hoy me peiné, hoy me tocó baño. Hoy le tocó. Ah, bueno, eso está bien, aún siquiera. ¿Cómo va, Bueno, doctora? ¿Cómo van las muy, cosas? muy contenta. Aquí están entrando ya nuestros amigos. Excelente. Patri se acaba de unir. Por acá está el Edgar de la Tiza de Jun, Sandra Valencia, que los días que no puede estar a mí me da como un patatús. De Arisa está por acá. Me dice 1122. Miriam de Admicom. ¿Cómo estás, Miriam? Qué rico tenerte por acá. Diani, ¿cómo estás? Excelente. Bueno, Dani, escucho un ecos. ¿Qué será? Falta Es que de. eso está... Deme un... Bueno, como que Daniel se va a conectar a otra red, a ver cómo nos va con esa otra red. Bueno, los lunes a mí me encantan porque son mi día de más trabajo en el plano laboral, y en el tema de servicio me encanta porque siempre entramos con un tema que me gusta, porque este tema de la simbología y de trabajar parte de, de un trabajo personal muy importante para que nosotros logremos o transitemos por ese camino de la individuación. Aquí nuevamente vuelvo a invitar. Ahora sí, Ahora sí, yo creo que se eliminó el eco. claro que sí, Dani, qué bueno. Sí, es que se tenía abierto en dos partes, entonces ese era el eco. Yo creo que Edgar se dio cuenta del tema. Y aquí te dice, Salva, no se conecte del internet del vecino, súper importante. Paga internet. Pague el internet, pague el internet. Por aquí se saluda a Alejandra Machado, qué rico. Ah, Aleja, excelente. ¿cuándo nos vas a acompañar con uno de tus temas? Aleja Machado también es terapeuta, es psicóloga. Heid Sí. Cano, Gustavo también se conectó, Gustavo Guarín. Bueno, muy bien, Daniel, ya podemos comenzar. Muy Llevamos varias sesiones, una hablando sobre, dos sesiones hablando sobre arañas y vampiros o murciélagos, dos sesiones hablando de la simbología del árbol, del y árbol. hoy comenzamos con la primera sesión, o la única, no sé, sobre mariposas y orugas, o mariposas y gusanos. También vamos a hablar de los gusanos. Es que es muy curioso porque, pues yo empecé a buscar, pues como, es que hay muchas, digamos que términos similares que nosotros aplicamos sin conocerlos, como por ejemplo lo que pasaba con los murciélagos y los vampiros, que entendimos que eran, digamos que había más murciélagos que vampiros y muy poquitos son vampiros y solamente algunos consumen carne humana, que casi no sucede eso. Sangre Entonces, humana. claro, por ejemplo, ahorita, ya hablando de los gusanos y de las Orugas. orugas, resulta ser pues que
que los gusanos son una cosa y las orugas son como las que están en tránsito a convertirse en insecto, ¿cierto? Que se pueden convertir, digamos que en mariposa u otros insectos. Entonces, digamos que bueno, no tenía muy clara yo la diferencia y bueno, y cuando uno empieza a leer como varias temitas ahí que hay alrededor de los gusanos y de las orugas, hay también mucha mitología y también hay muchas historias, como por ejemplo las historias del gusano de la seda, que a través, ahí encontré pues muchas películas con el asunto de la seda, el gusano de seda, es que supuestamente no se debería llamar gusano de seda, sino la oruga de seda, porque Claro. parece, pues porque parece ser que es una transición cuando empieza a hacer la seda, ¿cierto? Entonces, bueno, es muy interesante, muy bonita pues, que es digamos que un invertebrado, ¿cierto? Que normalmente está asociado a insectos, ¿cierto? Porque habla de una transición. Y estos animalitos es curioso porque ellos lo que hacen es comen como locos, es decir, un gusano tiene como una intención y es comer para transformarse, básicamente, ese es como y entonces, Entonces se dependiendo, podría hablar de, más que de comer, es alimentarse. alimentarse muy bien para el proceso que tiene que hacer, porque el proceso es bastante fuerte y dura bastantes días, ¿cierto? Entonces, Oíste, Dani, estoy transformándome, por eso será que mantengo tanta hambre. Sí, repetir. Es que en tengo el, todo que ni necesito comer mucho. en el proceso de transformación uno normalmente necesita mucha energía, entonces hay que recoger bastante. Claro, y es que es todo un proceso y muy bonito, pues veía unos videitos muy interesantes de cómo es ese proceso de transformación y pues en algunos gusanos es hermoso pues cómo se da esto, es muy bonito. Entonces el No, asunto, digamos que visto, digamos que simbólicamente, habla de precisamente esa transformación del ser humano, ¿cierto? Que supuestamente el ser humano es un ser rastrero, igual pues que pues, un ser que anda por el mundo con sus pisadas, que de esa manera se asimila mucho al gusano, que es muy terrestre, y que llega a un tiempo en el cual empieza una transformación para transformarse, digamos que en oruga, y ahí empieza el proceso de transformación para cambiar a mariposa y poder volar. Entonces, entonces se convierte de oruga a crisálida a crisálida, y de exacto. crisálida a mariposa. Entonces, claro, hablan como de que el proceso de la crisálida es el proceso en que el hombre se empieza a transformar, digamos que en algo mucho más sutil, ¿cierto? Que es la mariposa. De hecho, incluso la mariposa ha sido, pues, digamos que el nombre que se ha utilizado a través de psique, ¿cierto? De la psique, para nombrar la psique, que es como lo más etéreo, lo más delicado, la transformación, lo sutil. Y bueno, y hay todo, hay un mito pues bastante larguito que es entre Psique y Eros, ¿cierto? Que los invito porque es larguito pues todo el mito, pero para indicar básicamente que ese matrimonio que se da entre Eros y Psique, que es digamos que el amor, ¿cierto? Pues como una parte de lo que representa el alma, eh, está, digamos que básicamente la idea es que no se haga mucho, no se quede
pegado, absorbido hacia la belleza, porque en el mito había de que si veía, si veía, digamos que de noche, a su amor, que era Eros, y le habían dicho que era un monstruo, ella, digamos que se iba a desilusionar. Entonces el asunto es que finalmente un día prende pues una lámpara y ve que es el ser más hermoso y Eros digamos que se desanima, se desencanta de Psique y se va. Entonces es muy bonito ese mito porque es como un mito para mostrarnos que la idea es que frente al amor no se debe fijar en la belleza, ¿cierto? Que hay otras cosas más profundas que da el amor. Entonces, muy bonito pues como el mito es bastante largo, pues los invito a que lo revisen para que lo puedan Pues mirar y mira saquen la conclusiones. invitación que hace Dianis. Sí. Dianis dice, hagamos algunos videos de mitología. Muy rico la mitología. De hecho, nos ayuda mucho para comprender la simbología, porque nos trae los elementos, de ahí viene lo arquetípico. Sí, claro, pues es que, bueno, pues muchas gracias por la propuesta. Miramos a ver cómo nos va, ¿cierto? Con eso, porque Y pues, esto, si quieres, también para invitar a personas que sepan mucho de mitología y de hecho nos ayudaría mucho. claro, sería muy encantador. Es que en la mitología hay mucho, digamos que pues para los terapeutas la mitología es, digamos que una herramienta muy interesante porque nos puede dar muchas pistas acerca de cómo se dan ciertos mitos. Porque son historias, los mitos son historias que conllevan una enseñanza y sobre todo es una historia entre humanos, medio dioses, semidioses y dioses. Entonces, muy encantadora porque nosotros nos podríamos salir un poco de las concepciones que tenemos nosotros acerca de ciertas historias que nos han contado, ¿cierto? Pues yo he visto mucho que, por ejemplo, cuando uno habla de los griegos, es muy curioso escuchar pues las historias del Olimpo, que son los dioses, porque esos dioses pues son lo más lleno de ego que hay, son los dioses. O sea, eso se hacen trampas, se engañan, se disfrazan, se roban cosas, atan a las diosas. No, eso es una cosa y tienen y juegan pues como a esconderse entre diosas y hombres y a veces digamos que dioses y mujeres pues humanas. Eso es una cosa muy encantadora y muy entretenida de verla y nos da otra perspectiva pues como más tranquila del asunto de tocarnos con los dioses, que no solamente es un dios, sino muchos dioses. Entonces, es muy variado. A mí me encanta, pues, y me ha parecido una de las cosas más interesantes. De hecho, si uno se pone a ver, por ejemplo, Freud saca su teoría acerca de Edipo Rey viendo una obra de ópera, ¿cierto? Que es Edipo Rey. A partir de allí saca, digamos que su teoría acerca de cómo funciona el niño en ciertas instancias y bueno, ya entendemos que no solamente uno pasa por el Edipo, no solamente pues en las instancias infantiles, sino que uno puede ser edípico a otras alturas, pues ya mayores, ¿cierto? A otras Sin, edades. sin ningún Bueno, problema. volviendo al tema de la mariposa, pues la mariposa hay que ver que de acuerdo a las diferentes culturas se entiende el símbolo de la mariposa diferente o muy parecido. En el cristianismo, la mariposa es asociada al alma, el símbolo del alma. En Japón y China está asociada a la figura femenina y también a la felicidad conyugal. Por eso nosotros hemos visto que en ciertos matrimonios sueltan mariposas.
Entonces, como augurio de felicidad en la pareja. También Sí, tengo que para los navajos y tampoco era símbolo de cambio, felicidad y color. Muy bello. correcto. En la numerología pitagórica, a cada número se le asigna un animal. Y el animal del número, y el animal de la mariposa, perdón, el número de la mariposa es el que le corresponde al número 3, que es la alegría, Alegría. símbolo de la Que, alegría y la belleza. Sin embargo, en Europa la mariposa es vista como asociada con malos augurios y muerte, ¿cierto? En algunos países pues de Europa. Entonces, de ahí pues que haya esos mitos de que, ay, si entra una mariposa café a la casa de esos grandes, se va a morir alguien, ¿no? Una mariposa negra. pues de hecho, eso es muy curioso. A mí me pasó una cosa muy curiosa cuando yo estaba preparando una conferencia, Mm. porque estaba preparando una conferencia en ese tiempo para otra parte, me acuerdo. Y entonces yo estaba, pues, normalmente yo preparo las conferencias con un papelógrafo y yo escribo y me pongo en el tono como de hacer la conferencia y hablo, ¿cierto? Para ir hablando del tema y lo voy escribiendo. Entonces, yo me acuerdo que estaba hablando y es que, bueno, por ejemplo, un símbolo. Y entonces miro yo y resulta que encontré una mariposa negra debajo de un parlante. Y yo, wow. Entonces, yo seguí la conferencia como si yo le estuviera hablando conmigo y entrenando pues como conmigo. Y entonces a mí me pareció muy curioso eso porque yo dije, pues por ejemplo, una mariposa debajo de un parlante, ¿eso qué será que le quiere indicar a uno, cierto? Porque yo las grabo, esas ensayos yo los grabo. Entonces, yo les decía, pues, un parlante está hecho por el hombre, es un dispositivo hecho por el hombre para emitir un sonido y para escuchar música, ¿cierto? Con más volumen, ¿cierto? O a mayor distancia, ¿cierto? Eso es un parlante. Y entonces el Mm. hecho de que una mariposa pues cafecita, de esas que nosotros tenemos entendido o asociado, de que puedes simbolizar la muerte, ¿cierto? Eso digamos que desde la cultura colectiva antioqueña y colombiana tenemos mucho asociado eso. Entonces eso es muy posible que le esté diciendo a uno que escuche muy bien sobre el asunto de la muerte, ¿cierto? Y, bueno, a uno cuando uno está viviendo el mundo inconsciente, le empiezan a pasar cosas muy extrañas, ¿cierto? Entonces yo me acuerdo que esa noche, eh, yo habiendo dicho eso, yo me acosté como a las 3 de la mañana, yo le pedí a la mariposa, pues que me hablara, ¿cierto? Ah, Que ¿qué me dijiste? Sí, yo le pedí a la mariposa porque yo hablé con la mariposa y yo le dije, "Vea, yo entiendo que, pues supuestamente desde lo que yo conozco, vos vas a anunciarme de que viene la muerte. Yo entiendo de que no es que se vaya a morir alguien, sino de que yo tengo que prestarle oído a la muerte. Así que no es necesario que te quedes aquí porque normalmente esas mariposas se quedan en un sitio hasta que se mueren y parece que se muere pues la persona, ¿cierto? Entonces yo le decía Mm. pues que no era necesario eso, que sencillamente eh, me hablara. Y entonces por ahí a las 3 de la mañana escucho yo un grito y me dice, ¡la muerte! A las 3 de la mañana yo me levanté como, wow, ¿qué fue esto? Entonces es muy curioso porque después de eso empezaron a aparecer puras personas que les estaba apareciendo el arquetipo de la muerte. Entonces yo me Mm. empecé a dar cuenta de que, claro, como siempre he dicho, los arquetipos lo van buscando a uno, ¿cierto? Porque los arquetipos necesitan una forma de manifestarse en esta realidad a través de aquellas personas que van tocándose con los arquetipos.
Entonces, yo entendí que de alguna manera yo portaba este arquetipo y me pude empezar a dar cuenta de una cantidad de cosas que tenía asociadas yo con la muerte y que yo no le había prestado atención a eso. Y fue muy curioso porque fueron los pacientes los que me pusieron a cavilar y sobre la pista de muchas cosas que yo había, digamos que vivido con la muerte. Que yo, wow, o sea que es muy interesante, pues cuando le aparecen ese tipo de cosas a uno, digamos que simbólicamente, ¿cierto? Porque uno, digamos que bueno, llegó una mariposa o llegó, digamos que una oruga y eso puede representar, pues, no mucha cosa para uno, ¿cierto? Sin embargo, cuando tú le prestas la atención, como pues como estamos trabajando aquí, el símbolo desde el mundo inconsciente y desde los sueños, cuando uno se va despertando a los símbolos, empieza a encontrar una mayor significación de esos símbolos en la vida mía, ¿cierto? En la vida nuestra. Entonces, ya cuando les aparezca una mariposa, pues de esas cafés, pues como que fíjense a ver qué les puede traer de eso de información, ¿cierto? O que se encuentren como una oruga que se está transformando, como que wow, o sea, porque hay que tener claro de que los símbolos no le aparecen a cualquier persona, los símbolos le aparecen a usted porque le quieren hablar a usted. Acuérdese que el símbolo es una de las formas, es uno de los lenguajes de los planos superiores de la conciencia. Entonces los símbolos, es muy probable que cuando te aparezcan en la vida es porque te quieren decir algo muy clarito. Entonces, ojalá le preste usted atención a esos símbolos cuando le aparecen. ¿Listo? Vale. Más o menos claro, pues, el asunto, pues, que no sé si se ve muy loco, pero así pasó. Entonces quería como contarles esa anécdota, pues, personal. Vale. Doctora, bueno, aquí yo les tengo unas imágenes que me parecen muy encantadoras de Alicia para que miremos un poquito el asunto de la oruga y de la mariposa en Alicia, que es un símbolo muy, muy bonito en esta película. Entonces, Claro. vamos a las imágenes, ¿correcto? Vale. Entonces, la idea de explicar la mariposa la vamos a hacer a partir de las imágenes que nos encontramos en Alicia en el País de las Maravillas, la película de Tim Burton, dirigida por él. Entonces, vamos a verlas, Dani. Claro que Perfecto, sí. listo. Doctora, usted me va diciendo comentarios que haya, correcto, yo me voy para las Bueno, imágenes. por aquí Liliana Henao, ¿cómo estás, Liliana? Qué rico verte por acá. Dice, a mí me aparecían muchas mariposas de color blanco pequeñas. Cuando te digo muchas, eran 3 o 4 a la semana. Wow, ve qué belleza. Sí. Hay unas maripositas muy chiquiticas que empiezan a aparecer, que yo he entendido, pues que es cuando uno empieza a hacer como procesos de conciencia, como que aparecen unas maripositas muy chiquiticas, como son como unas larvitas, pero son muy bonitas y pues tienen un nombre, no me acuerdo en este momento, pero sí tienen un nombre. Alguna vez contaba el viejo César sobre eso. Bueno, entonces me voy con las imágenes, ¿correcto? Listo, dale. Bueno, entonces vamos a ver las mariposas y las orugas en Alicia. Entonces, a ver, yo corro un poquito este computadorcito, un poquito para atrás, a ver si podemos ver mejor. Y listo. Entonces, a ver, dame un segundito, a ver, yo creo que así se ve mejor aquí. Entonces vamos, aquí es el resumen de las imágenes, vamos a ver cómo empieza a aparecer esta oruga en, en Alicia, en las primeras imágenes de Alicia, ¿correcto? Que es cuando se va a casar con Hamish. Entonces resulta Sí. que observen de primerazo que la primera vez que aparece pues la oruga es en el hombro derecho de Hamish. Y eso es un dato muy importante que hay que tener en cuenta
para el final de la película. Porque ella, digamos que Alicia pues este Hamish como que, ¡guau! ¡Qué pereza! Quítame eso, le dice a Alicia, ¿cierto? Y ella la coge y lo pone ahí, pues en un lugarcito, ¿cierto? Sin embargo, Alicia lo coge y curiosamente Alicia tiene, miren lo curioso, en la mano, Guantes un guante como azulito, y como con los las giros o mismas los, rayitas, las mismas claro, rayitas que tiene. exacto, que eso nos empieza ya a dar pisticas, como que, ve qué tan curioso, porque eso, ¿cierto? O sea, Mm. como que eso nos está diciendo de entrada que ella tiene una energética o algo parecido en ella con la oruga. Y Ujú. las manos es con lo que uno hace cosas, es el que hacer, correcto. Y la oruga, pues bueno, vamos a ir viendo qué es la oruga en esta película. Bueno, entonces aquí vamos a ver estas imágenes que se las voy a ampliar. Estas son 4 imágenes que vamos a ampliar, ¿listo? Entonces, Sí. lo primero es que cuando vamos entrando al mundo, pues a conocer a Upsilon, que es la oruga, encontramos estas imágenes que yo no sé si alcanzan a ver, pero son unos hongos. ¿Sí ven? Ujú. Puros hongos. Y puro humo, pues por allá, ¿cierto? Y aparece, pues, digamos que Upsilon, aquí la llevan, pues, a Alicia entre Upsilon, ¿cierto? Y Upsilon aparece, pues, digamos que inhalando una narguila y resulta que si ustedes, con solo esta imagen, que ustedes pudieran entender un poquito esta imagen, esto, mejor dicho, les cambia la idea de esta película. Miren, Upsilon, que es digamos que la oruga, ¿cierto? Está Ujú. formando narguila, ¿cierto? Está inhalando narguila, que la narguila normalmente es una herramienta usada para aspirar ciertas sustancias en la cual se calienta, digamos que se calienta la parte de abajo y se ponen las sustancias, se emite un vapor y es el que aspira uno, ¿cierto? El vapeador del mundo antiguo. Exacto, ese era el vapeador de antes, ¿cierto? Entonces, pero lo curioso es que si se dan cuenta, mire que Opson está debajo exacto de un hongo. Ujú. Mm, Entonces, desde allí, ¿quién es Opsolen? Opsonel es viene siendo el tallo, es decir, porque está exactamente debajo del hongo, ¿cierto? Entonces el tallo es lo que une, digamos que el hongo con la tierra, ¿cierto? Entonces desde ahí nos está diciendo que Opsolen es posible que lo que él habla representa digamos que una sabiduría de, de un estado alterado de conciencia, porque pues está representando, digamos que el hongo, ¿cierto? Que los hongos normalmente se usan, normalmente es para esto, para, digamos que obtener estados alterados de la conciencia. O estados Entonces, ampliados de la conciencia. mejor ampliados, excelente, o acrecentados de la conciencia, como lo llama Castaneda, ¿cierto? Entonces, claro, Obsolen es el más indicado para irle diciendo a Alicia qué es lo que va a enfrentar, porque cuando lo llevan cuando llevan a Alicia ante Obsolen, Obsolen es el que va a decidir si Alicia sí es Alicia, ¿cierto? Y resulta que Alicia le va mostrando lo que llaman el compendio, ¿cierto? El Ujú. compendio que era la historia de lo que pasaba en, en Underground. Sí, Exacto. Este era el compendio que ella tiene que abrir y ve que ella, en ese compendio, ella se tiene que enfrentar al Jabberwocky, ¿cierto? Que Alicia pues apenas ve eso y dice, no, yo que me voy a enfrentar a eso, ustedes que están fumando, ¿cierto? Ustedes que están fumando, ustedes qué les pasa. Y bueno, y ahí
empieza toda la trayectoria pues, de Alicia a realizarse esa historia que Obsolen le dice. Entonces es muy curioso porque Obsolen es el encargado en Alicia en el País de las Maravillas, es el encargado como de leerle la historia que va a recorrer en Underground. Se la dice de entrada. Y ella pues dice que jamás iba a hacer eso, pero ella lo tiene que vivir. Y es muy hermoso porque es ella la que tiene que sacar toda una cantidad se ve como llevada hacia ese destino, aunque ella no lo quiera. Es muy interesante esa película porque pareciera que nosotros, pues ya cuando veamos la película, que la vamos a ver en Psique Foro, pareciera que nosotros tenemos una cita con el destino, pero esa cita con el destino que tenemos normalmente es a enfrentar nuestros demonios. Esa es la cita con el destino que tenemos. Y en la medida en que va transitando Alicia, nos vamos dando cuenta de que Alicia va rescatando sus instintos, lentamente va rescatando todos sus instintos y se va haciendo amigos de una cantidad del conejo, del Narvelvis, que era un perro todo furioso que la rasgó. Entonces, lentamente nos vamos a dar cuenta en la película de este aspecto. Doctora, ¿cómo vamos de tiempo? Muy bien, son las 8:33. Bueno, por Ah, no. acá nos dice Liliana Henao que sí, que las mariposas eran pequeñas y muy lindas. Correcto, sí. Bueno, Eso salí, obedece a los procesos de conciencia cuando nosotros estamos haciendo procesos de liberación de la conciencia. Esas maripositas, yo las he visto, pues, muy sincrónicos en esos tiempos, cuando uno va cogiendo como, wow, me pillé esto, y salen esas maripositas muy hermosas. Me ha pasado eso. sí, sí, Adelante, sí. doctora. Sabe que cuando les aparezcan maripositas, algún proceso de transformación están viviendo, un proceso de conciencia. Sí, Bueno, y ojalá lo miren así, ¿cierto? Ojalá lo miren no como de que alguien se tenga que morir, sino de que hay un aspecto de uno que se tiene que transformar. Eso es un poquito diferente, ¿cierto? Ojalá lo viéramos de otra manera y digamos bueno, pudiéramos observar eso, ¿cierto? Miremos cómo podía verse eso en nuestras vidas y miremos a ver si eso le puede traer una significación, ¿cierto? Diferente, que, que no solo que murió a un mí me familiar. pasa que, en los viajes de periodista de turismo, caminando por los senderos que a veces tocaba caminar, apareció una mariposa y yo decía, ya vieron la mariposa, de esas, las morfo, las que son azules. Y hay Azules. otras un poco más claritas y yo cuando las veo les veo como la luz ultravioleta, como que tienen una iridiscencia especial. Y me pasaba que yo veía la mariposa y la otra persona no la veía. ¿Cuál mariposa? ¿Dónde? Pues yo sí las veía, era muy charro. Eso como, creo que me la estoy contando. Sí, es que uno no sabe si es que las mariposas son de uno solamente o que pues que solamente las ve uno, que porque yo me acuerdo que cuando yo hice un trasteo, pues que estaba, digamos que estaba en Santa Elena y me fui a vivir a Fisebad. Eso fue muy curioso, porque pues yo me fui en mi moto y iba con un carro que iba al trasteo, entonces yo pues iba guiando cómo era el camino, ¿cierto? Y lo más curioso es que en ese camino me apareció, pero esa mariposa azul en muchas partes del camino, y yo decía, pero pues es que una mariposa que lo siga a uno todo ese trayecto es difícil. ¿Cierto? La misma es difícil, ¿cierto?
pero entonces, ¿cómo hacían pues como para comunicarse y aparecer una y otra? Entonces, esas son las cosas de la realidad objetiva, ¿es cierto? Que uno se queda como, ¿qué fue esto? ¿Qué fue esta O sea, mariposa? que Aleja Machado decía, ay no, eso de ver animales que nadie ve es muy charro, sí, uno se siente medio loco o algo así. Sí, es que por eso es que a mí, digamos que estos procesos, digamos que a través de los procesos de individuación que se dan con las personas a través de los sueños, yo he podido observar muchos asuntos que tienen que ver con lo que llamamos la sincronicidad. Ujú. Pero para mí es la magia andando, ¿cierto? Son los eventos sutiles que se tocan con eventos, digamos que de la realidad sutil con la realidad objetiva, ¿cierto? Y que se manifiestan y que uno los ve y que uno dice, pues, ¿cómo hizo esta mariposa pues para presentarse tanto? Entonces, Seguirme eh, cuando uno, si uno me queda, pues si yo me quedo en el ingeniero que es el de la realidad objetiva, eh, eso yo voy, mejor dicho, me voy a buscar donde hay mariposas en todos esos trayectos o en internet o lo busco yo, ¿cierto? Pero el psicólogo, que es el de la magia en mí, dice, no, es que yo creo que vamos para un camino que nos va a transformar mucho. Para donde vamos, va a haber un sitio donde nos vamos a transformar mucho. Y claro, es que yo fui a vivir a la fe. Entonces, entonces bueno, allá en la represa de la fe me pasaron muchas cosas como muy mágicas, ¿cierto? Y muy imágenes de y muchas pruebas también. y muchísimas pruebas, por allá me cayó un rayo, ¿no? Eso me pareció de todo, mejor dicho. Bueno, entonces, Y sigamos de otro. efecto quedó así, con razón, yo sí decía que algo había pasado. Salí, dijo, yo soñé con una mariposa café muy grande y con otra pequeña también café, ambas en el mismo sueño y yo les subía, pero me perseguían. Qué tan bonito, qué tan bonito, ¿eh? Si una mariposa lo está persiguiendo a uno, eh, yo creería que hay un proceso de transformación en vos pendiente. Es decir, hay algo que tenés que transformar. Pues porque para que una mariposa lo persiga a uno es muy raro. Pues, y en un sueño, pues podría hablar de eso, ¿cierto? Porque una Claro. mariposa, pues, no lo va a seguir a uno para devorarlo, ¿cierto? Sino para otras cosas un poquito distintas. Yo siempre me he preguntado por qué la fobia a las mariposas. O sea, una mariposa es un ser muy sutil, muy débil. No conozco historias de mariposas venenosas, de pronto algunas que son tan débiles las mariposas que necesitan ponerse ojos en sus alas para evitar que los depredadores se las lleven. Y cuando usan muchos colores, posiblemente sí tengan algún elemento intoxicador para su depredador. Pero yo no conozco mariposas que sean pues, dañinas para el ser humano. Si alguno lo conoce, pues nos cuenta. Aquí dice Edgar, de la tiza de Jung, dice, en enero se me entró una mantis religiosa al apartamento. Desde entonces no he vuelto a ver ninguna por la unidad. Ninguna mariposa o ninguna mantis. ¿Cuál de las dos no has vuelto a ver? Eh, las mantis son bien especiales, ¿cierto? Son animales bien especiales, son insectos bien especiales y parece ser que están asociados pues como a una vibración muy alta. Y es muy Y ahí interesante. Kung Fu Panda. Oiga, yo me voy a tener que ver Kung Fu Panda, No, yo no nunca te me has lo he visto visto. Kung Fu Panda, estás confundido, mijo. Pero lo más curioso es que hay tantas referencias, tantas veces que he hablado de ciertas cosas que me dicen, Kung Fu Panda, y yo, pero ¿cuál será pues el asunto de Kung Fu Panda? Pues Las posiciones de Kung Fu específicas es la del amante. Hay un la movimiento. una posición.
y uno de los animales de poder en Kung Fu Panda es la mantis. Y si ¿Ah, la sí? mantis está, claro, el tigre, Wow. la mantis, que me ayúdenme a recordar, se me olvida, pero son 3 películas de Kung Fu Panda, te las deberías, todo niño de este mundo debería de verse Kung Fu Panda, véasela. Es Va a tocar, impresionante. va a tocar. Hágale, póngalas, póngalas. Muy Dice, bien. Volvemos a imágenes, doctora, o espérate, dime. Dianis dice, pero a Daniel le pasa de todo. Sí, señora. Vea, yo le voy a contar una Ay, historia por muy... aquí está Camilo Díaz Lince. ¿Cómo estás, Cami? Qué rico verte. Bueno, cuenta. Pues, cuando yo empecé pues como a mirar pues que a mí me pasaban cosas muy extrañas. Yo, pues es que a uno cuando empieza a caminar con el mundo inconsciente le empiezan a pasar cosas muy extrañas, que entonces yo opté por, digamos que en cada relación que iba a tener una conversación pues como anticipatoria con la muchacha que iba a tener relaciones para decirle, "Ve, ¿sabes qué? A mí me pasan cosas muy extrañas y pues yo voy a tratar de explicarte lo mejor posible esas cosas extrañas que me pasan a mí para que vos no creas que yo estoy loco". Pero Dani, si tú sí estás loco, pues yo creo que ninguna te creyó. Bueno, tú Todas me estás dicen, no, pues, intentando, pero yo creo que engañar al otro no es bueno. como dejémoslo así, pues Está como Ricardo le digo, no, yo me voy a arreglar y salgo. Y me dice, si es capaz, arreglo no creo que tenga. ya una Cambió. respuesta a esta altura del partido es muy difícil. Pero bueno, entonces alguna sí te creyó que no No sé, estabas pues, loco. yo creo que va a tocar preguntarles. Entonces, un Google formulario de Google y que respondan una encuesta. Está Yo muy no sé bien. si le creían, yo no sé. Bueno, seguimos con otras imagencitas. Ya, ¿Cómo vamos de tiempo, doctora? Dario, tenemos 17 minutos. Excelente, listo. Volvamos entonces con algunas imágenes aquí. Entonces vimos estas y veamos la última partecita ya cuando Alicia, digamos que ella empieza a transcurrir a través de toda la película y resulta que ella se vuelve a encontrar con Obsolen. Entonces, ella se vuelve a encontrar con Obsolen cuando Obsolen le hace recapitular acerca de que su vida, la vida que había vivido, ya Obson le dice que ella ya la había vivido, pero de niña. Y entonces es muy hermoso porque ella cuando empieza ya a recuperar esas imágenes, ella ya entiende que esa niña en ella vivió un tiempo allá y que allá cuando vivió en ese tiempo le pasaron ciertas cosas, ¿cierto? Y entonces es muy, muy bonito cuando empieza pues como a pegarse la conversadita con ella, porque ahí es que empieza a digamos que a entenderlo y ahí le da la fuerza para entender pues el asunto de la gran conflicto, del gran enfrentamiento que tiene que tener con el Jabberwocky. Y observen ya pues como para finalizar, miren que ahí está la última escenita, pues como ahí la ven, miren que ahí está la mariposa, ya cuando sale digamos que de Infraterra, ya enfrentó a Jabberwocky, ya sale, ella se va en un barco que es el barco Maravilla, y la mariposa está, digamos que en el hombro derecho, tal cual como había estado en el hombro derecho de Hamish. Pero Y ya transformada en una mariposa. En Helmich estaba como una oruga y en ella está como una mariposa. exacto, indicando que ese era el camino que tenía que recorrer, ¿cierto? Es el camino que tenía que recorrer Alicia para recuperar, digamos que
Muchosidad. su muchosidad, que curiosamente, si se dan cuenta, cuando empezamos a mirar algunos símbolos, miren que ella lo que tiene es una corbata, ¿cierto? Y una corbata es un elemento masculino. Entonces, mire que lo que de alguna manera nos está mostrando la película en Alicia, es que Alicia lo que tiene que ir a recuperar es un sentido, un rescate de lo masculino en ella y de apropiarse de lo masculino en ella. Entonces estas películas a mí me parecen muy encantadoras, tanto esta como por ejemplo Blancanieves nos hablan del rescate de la mujer actual, de su elemento como masculino. Me parece muy encantador cuando podemos ver esas dos películas y mirar cómo a través de símbolos nos pueden ir mostrando de lo que tiene que enfrentar la mujer actual. Porque en esas dos películas, tanto en Blancanieves como en Alicia, estas dos mujeres tienen que pasar de un proceso de niñas a mujeres y tienen que básicamente pasar a través de una instancia que es la guerrera. Tienen que pasar por la guerrera. Entonces eso me parece encantador porque me parece que de alguna manera nos está contando la historia del proceso que tienen que enfrentar la mujer de hoy, que es posible que la mujer de hoy tenga que ir adquiriendo herramientas para apropiarse de su propio masculino, no tanto como en los mitos, digamos que anteriores, en los cuales, digamos que el caballero era el que rescataba a la mujer. Aquí ya no, aquí ya no hay caballero que rescate mujeres, ya son las mujeres las que enfrentan la bruja pues que le quiere robar el corazón y aquí pues y en Alicia el Jabberwocky, que era pues el monstruo pues devorador. Por ejemplo, Matrix, que es una de las películas que tú analizas, es la mujer la que le da el beso al hombre, o sea, la princesa le da el beso al príncipe y el príncipe revive. Al revés. De pronto en esta época seamos las mujeres llamadas a reconectar al masculino como con su propósito de vida, es muy posible. Pero para eso primero nosotros tenemos que encontrar nuestra muchosidad, es decir, hay que hacer un trabajo personal, hay que Sí. recuperarse y entender que esa guerra de poder en el que vivíamos o en la que hemos vivido, el feminismo y el machismo, nos ha puesto a ser guerra de poder, no en una conciencia. Entonces, créanme que yo feminista no soy, pero eso sí, ante las injusticias contra las mujeres, ahí estoy yo para dar mi punto de vista, pero feminista no me interesa. Tampoco me interesa ser machista, porque para machista las mujeres. Es que, pues, antes que ser un ista, ¿cierto? Machista, feminista, ¿no? Ista, yo creería que valdría la pena más pasar por un proceso de conciencia profundo que matricularse en grupos, ¿cierto? Creo yo, ¿cierto? Creo yo que daría mejores resultados, porque es que los procesos, digamos que los procesos reales son individuales. Cuando hablan de procesos colectivos, digamos que, bueno, ahí hay una masa, ¿cierto? Eso requiere un poder de manifestación, pero sobre todo lo que requiere es digamos que una transformación interior. Eso es lo que puede lograr, digamos que cambios en el afuera, pues sobre todo en este tiempo, ¿cierto? Claro. En este tiempo pareciera ser que casi todos los procesos a los cuales estamos llamados son procesos individuales. De hecho, pues uno lo que ve en este tiempo es mucha gente, digamos que en procesos de cambios profundos, ¿cierto? De cambios en que están percibiendo, digamos que energías renovadas en ellos mismos, a veces revolcones, pero finalmente energías que están apareciendo nuevas en ellos y que necesitan y que hay una necesidad de direccionarla, pues para transformar su mundo, ¿cierto?
Entonces, me ha parecido pues como muy encantador esa forma de verlo, o sea, que el símbolo, digamos que por ejemplo en el símbolo de la oruga y la mariposa, nos muestra precisamente ese proceso de transformación que nosotros tenemos que hacer en nosotros mismos. Y Claro, en Alicia es encantador, es muy bonito, muy, bueno, se toma uno pues 2 horitas para mostrar imágenes y para mirar pues todo el análisis, pero es muy encantador mirarlo de otra manera, como Alicia puede mostrarle a las mujeres cómo es uno de los caminos que hay que transitar, uno de los posibles caminos que hay que transitar para que la mujer se apropie de instancias que están, digamos que de pronto perdidas en ellas, ¿cierto? claro. Bueno, Daniel, entonces, ¿y ya tienes idea de para cuándo vamos a hacer el próximo Psiqueforo en vivo? Pues yo creería que sería bueno para este sábado, podríamos hablar un poquito de Alicia. Sería, ya que tenemos preparado algunos símbolos, podríamos como mirar un poquito y de pronto el viernes podríamos hablar un poquito de la espada. Hablamos Para, de la espada. el viernes podríamos hablar un poquito de la espada para ir, digamos que, bueno, ya tenemos ciertos elementos y en Alicia ya podríamos ampliar un poquito más de significado, ¿cierto? Con unas imágenes que vieron. En la espada hay mucha mitología también allí, pues mínimo la del rey Arturo y Excalibur. Claro, 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 la espada y fuera de eso, la espada, por ejemplo, en el tarot, la espada, digamos que hay muchas figuras, las de espadas, en el tarot hay muchas figuras que tienen espadas, ¿cierto? Pues sí, Y mira, si hay una, la tiene la mesa. la tienen en la mesa, correcto. Bueno, Eh, luego, ¿dónde está? Pues aquí en mi por tarot, ejemplo, medio pirata tiene la justicia. Tiene la justicia tiene una espada. Bueno, después, más allá, creo que no hay más allá, o digamos la, que la muerte, creo que en la muerte hay otra espada. Exacto, la justicia tiene espada, la muerte. claro. Y es muy interesante mirar las espadas, digamos que desde el tarot, pues bueno, ahí, mejor dicho, ahí sí hay que Mira mirar muchas. aquí en la rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna, sí, perdón, ahí también hay una espada, sí. Sí, Sí, sí. y creo que en el mundo también por allá hay otro animalito con una espada, si no estoy mal. Mm, Eso, no, en esta sí, no la veo, debe ser en el de Marsella. La muerte, yo no sé, no le veo espada. Lo la, mu- que, lo que funciona como guadaña, como se ah, dice, es la misma bandera. ya la bandera, sí. La espada del arcángel Miguel, Danis tiene razón. Vanessa dice que la rueda de la fortuna, claro, claro que sí. A ver, ¿quién más Correcto. dice Y cositas? bueno, podríamos hablar como de pronto sí, el viernes podríamos hablar un poquito de la espada para que miremos ya el elemento del Jabberwocky, porque el Jabberwocky aparece en Alicia, ¿cierto? Que es Alicia es una película que en el principio le cuentan a uno cómo va a ser el final. Y lo que uno más disfruta es el recorrido de ella hacia su destino. Igual pasa con nuestra vida. Uno está siempre pensando como en los objetivos que tiene, de los sueños que tiene, y se angustia porque no lo tiene ya, entendiendo que lo que más debería de estar disfrutando es el camino para llegar a sus objetivos. Y así sí, pasa con Alicia. sí, hay que entender que pues este mundo nos vende a nosotros una idea de que uno tiene que tener metas, objetivos y plantearse pues una ruta a seguir, ¿cierto? Y eso nos lo están planteando desde bachillerato, que desde bachillerato uno tiene que hacer plan de vida, Sí, el plan de vida. que es muy loco, pues, porque uno de sardino, uno haciendo planes de vida, y uno ni siquiera sabe que
a qué ¿Qué quiere universidad va a estudiar? entrar, ¿O qué no. quiere estudiar? O si le van a dar permiso de estudiar lo que quiere de verdad estudiar. Entonces, Sí, esa es otra cosa. Entonces, es muy curioso porque a uno, sí, este mundo donde vivimos tiene unas pequeñas, grandes locuras. Por ejemplo, esas, ¿cierto? Entonces, que usted vaya, digamos que decidiendo cuál es la vida que quiere y qué es lo que quiere para su vida. ujú, Yo creería que de todas maneras uno debería dejar como un espacito, es como que vea, vamos a hacer una cosa, yo voy a poner mi plan de vida, la mitad de la hoja la hago yo como quiero y la otra mitad déjela, déjela blanquita y va escribiendo lo que le va pasando con la idea que tiene la vida sobre usted, ¿cierto? Que es digamos que otra forma de mirarlo, porque es muy posible que usted le hayan enseñado a que usted se traza su vida, pero quién sabe si la vida quiere eso que usted le está poniendo pues como decisión, ¿cierto? Porque ujú. pareciera ser que la vida de uno tiene una inteligencia que no necesariamente está, digamos que, atendida solo por la cabecita, sino que hay otras cosas en juego que es precisamente el mundo inconsciente y los Sí. arquetipos a los cuales uno pertenece, que a través de la vida se le van a manifestar y es muy posible que si usted es muy terco, es muy poco dócil, es digamos que muy llevado de su parecer, la vida se vea obligada a darle como, digamos que, eh, unos golpecitos un poquito duros para que usted empiece a ser un poquito más dócil con la vida. Por Mm. eso las enfermedades, las quiebras, digamos que las dificultades que Ver, aparecen en la vida, mírelas de otra manera, ¿cierto? ujú. Mírela, no como que falló mi plan, sino que de pronto el plan es otro, ¿sí me entiende? Es Entonces, resignificar lo que nos pasa. claro, claro, de papaya para que la vida le pueda dar como otro sentido a usted. Es muy posible que la vida le empiece a contar a usted otros designios que tiene sobre usted, que de pronto usted no los ha atendido y que de pronto hace rato están por ahí pasándole a uno al frente de la cara como símbolos, ¿cierto? Ujú. Los símbolos son una maravilla para uno entender el inconsciente y lo que Dios le quiere contar a uno de para dónde va. Entonces, sí, la simbología a mí me ayudó mucho a entender los mensajes del cielo, pues, entonces, es muy lindo. Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros en Comunicando con Almas. A todos ustedes, muchas gracias. Nos vemos entonces el día de mañana. Vamos a tener a Fanyani Calderón, angeóloga, vamos a hacer canalizaciones y vamos a hablar de por qué es muy bueno aprender a pedir, aprender a orar. Los espero mañana a las 8 de la noche. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos. Que esté muy bien. Feliz noche. Aquí dice, bueno, es que no sé pronunciar tu nombre, dice, eso que dices de significar las cosas es vital, es lo que puede hacer el cambio hermoso programa, el cambio hermoso del programa, me imagino. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego, Edgar, hasta luego todos. Muchísimas gracias por sus mensajes, comentarios. Les recomiendo que nos comenten cosas en el feed de nuestro Instagram para que más personas puedan llegar a estos conocimientos de los terapeutas que vienen acá comunicando con almas. Y Vanessa dice un abrazo a los doctores. Gracias, doctora. Muchas Felicidades. gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Chao, nos vemos.